Prepárate para adentrarte en un caso, un caso que te dejará helado. Un auténtico rompecabezas de la mente humana. Hoy nos sumergimos en la historia de Mary Bell, una niña de tan solo 11 años que en 1968 fue condenada por la muerte de dos pequeños en Newcastle. Un caso que sigue despertando fascinación y escalofríos a partes iguales. Es un caso que nos obliga a mirar a la oscuridad que puede albergar la infancia. Imagínate una niña que a tan temprana edad se ve envuelta en una espiral de violencia que conmocionó a toda una nación. Comencemos por el principio. La Wikipedia nos ofrece algunos datos básicos sobre Mary Bell. Nació en Newcastle upon Tyne en 1957, hija de una joven prostituta. La figura paterna es una incógnita, aunque se especula que podría ser un tal Billy Bell, un delincuente con un largo historial. Lo inquietante es que su infancia estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Se habla de que su madre presuntamente intentó hacerle daño en varias ocasiones, incluso simulando accidentes. Y aún hay más, la propia Mary Bell afirmaba haber sido obligada por su madre a participar en actos sexuales con hombres desde los 4 años. Si esto es cierto, estaríamos hablando de un infierno en la tierra. ¿Cómo puede una mente tan joven procesar semejante horror? Es difícil imaginar el impacto de tales experiencias en la psique de una niña, pero es precisamente ahí donde reside la clave de este misterio. ¿Cómo influyó este ambiente de violencia y abuso en el desarrollo de Mary Bell? Pasemos ahora a los asesinatos. El primero ocurrió el 25 de mayo de 1968, coincidiendo con el cumpleaños número 11 de Mary. Encontraron a Martin Brown, un niño de 4 años muerto en una casa abandonada. Inicialmente se pensó que fue un accidente. Pero hay un detalle escalofriante que no podemos pasar por alto. Entre la muerte de Martin y el segundo asesinato, Mary y su amiga Norma Bell, sin parentesco entre ellas, entraron en una guardería y causaron destrozos. Dejaron notas donde Mary se atribuye a la muerte de Martin. La policía lo desestimó como una broma infantil sin darle mayor importancia. Es decir, que ya había señales de que algo no iba bien. Y poco después, el 31 de julio de 1968, se produce el segundo asesinato. Brian Howe, de 3 años, fue estrangulado. Y esta vez no había duda de que se trataba de un crimen. Le habían grabado las iniciales en B en el abdomen, le habían cortado el pelo y le habían mutilado los genitales. Aquí la figura de Norma Bell, la amiga de 13 años de Mary, añade otra capa de misterio a este caso. Los testimonios son contradictorios. No se sabe con certeza el papel que jugó cada una en este horrible crimen. ¿Colaboró Norma activamente en el asesinato o fue una mera espectadora? La escalada de violencia es innegable. De un posible accidente a un asesinato con signos de ensañamiento, ¿qué pudo llevar a Mary a cometer estos actos? ¿Influyó de alguna manera la presunta violencia sexual que sufrió en su infancia? Es una pregunta que nos lleva a las profundidades de la mente humana. La mutilación genital de Brian Howe nos hace pensar en una posible conexión con los abusos sexuales que Mary afirmaba haber sufrido. Podría ser una forma de revivir el trauma de proyectarlo en su víctima. Es una posibilidad aterradora. ¿Y qué hay de las motivaciones? Mató a Mary por placer, por venganza, por una necesidad de control. Las diferentes versiones de los hechos, las contradicciones en los testimonios y la falta de una confesión clara por parte de Mary nos dejan con un vacío inquietante. Estamos ante un rompecabezas psicológico donde cada pieza parece encajar y a la vez no como una sombra que se mueve en la oscuridad. Desde luego la historia de Mary Bell está llena de sombras. Y el juicio, como podrás imaginar, no hizo más que aumentar el misterio que rodea este caso. El juicio a Mary Bell fue un acontecimiento que paralizó a la sociedad británica. Una niña de 11 años frente a la justicia acusada de un crimen tan atroz. La prensa, por supuesto, no tardó en convertirla en un fenómeno mediático, alimentando el morbo y la especulación. ¿Y qué ocurrió en el juicio? ¿Cómo se resolvió un caso tan complejo, tan lleno de incógnitas? El 17 de diciembre de 1968, el jurado emitió su veredicto. Mary Bell fue declarada inocente del cargo de asesinato, pero culpable de homicidio involuntario, debido a responsabilidad disminuida. Responsabilidad disminuida. ¿Qué implica este concepto legal? Significa que el jurado no la consideró plenamente responsable de sus actos. Exacto. El concepto de responsabilidad disminuida se aplica en casos excepcionales cuando se determina que el acusado, debido a una condición mental, no comprendía completamente la naturaleza de sus actos o no era capaz de controlar sus impulsos. En el caso de Mary, las evaluaciones psiquiátricas señalaban síntomas de psicopatía, lo que llevó al jurado a considerar que su responsabilidad penal estaba disminuida. Es decir, que se reconoció la gravedad de sus actos, pero se tuvo en cuenta su estado mental a la hora de dictar sentencia. Precisamente. La sentencia fue de reclusión indefinida a disposición de su majestad, lo que significaba que su estancia en prisión no tenía una duración predeterminada. Dependía de la evaluación de su progreso y de si se consideraba que ya no representaba un peligro para la sociedad. ¿Y Norma Bell, la amiga de Mary? ¿Qué fue de ella tras el juicio? Norma Bell fue absuelta de todos los cargos.
Sin embargo, debido al trauma que le causó estar involucrada en un caso tan terrible, ingresó en una institución psiquiátrica. Es comprensible. Ser testigo, participar de alguna manera en un crimen tan horrible, debe dejar una huella imborrable en la memoria. A partir de su encarcelamiento, Mary Bell se convirtió en un objeto de obsesión para la prensa. Su imagen, la historia de la niña asesina, se vendía como pan caliente. Incluso su propia madre se lucraba vendiendo historias a la prensa, concediendo entrevistas sobre su hija. Es increíble cómo el morbo y la tragedia pueden convertirse en un negocio para algunos. ¿Y qué sabemos de la vida de Mary después de su liberación? Mary Bell fue liberada en 1980 bajo una nueva identidad. Esto le permitió comenzar una nueva vida lejos del escrutinio público de la sombra de su pasado. En 1984 se convirtió en madre de una niña. Es difícil imaginar cómo debió ser para ella reconstruir su vida después de todo lo que había pasado. Mantener su pasado en secreto, proteger a su hija del peso de sus actos. Imagínate el desafío de vivir con ese miedo constante a ser descubierta que su pasado volviera para atormentarla. De hecho, en una ocasión la prensa descubrió su paradero y Mary junto a su hija tuvo que huir de su hogar para escapar del acoso mediático. Es terrible. La prensa a veces no tiene límites en su afán por conseguir una historia sin importar el daño que pueda causar. ¿Y cómo logró Mary Bell proteger su anonimato de forma permanente? En 2003, Mary Bell ganó una batalla legal en el Tribunal Supremo que le garantizó el anonimato de por vida tanto para ella como para su hija. Esta decisión judicial reconocía su derecho a la rehabilitación, a una vida privada libre del estigma de su pasado. Una medida excepcional, sin duda. El debate sobre la rehabilitación de los criminales, especialmente de aquellos que cometieron delitos siendo menores de edad, siempre genera controversia. ¿Es posible la redención para alguien que ha cometido actos tan terribles? Es una pregunta que nos confronta con nuestra propia humanidad. Creemos en la posibilidad de cambio en la capacidad de las personas para superar sus traumas y construir un futuro diferente. La justicia en el caso de Mary Bell optó por la protección tanto de ella como de su hija, otorgándoles el derecho al anonimato. Pero la historia, como bien sabemos, no se olvida tan fácilmente. El caso de Mary Bell sigue despertando fascinación y debate. Sin duda, su historia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre la influencia del entorno en el desarrollo de la personalidad, sobre la posibilidad de redención para aquellos que han cometido actos atroces. Un misterio que nos sigue atrayendo a la oscuridad como la llama de una vela en la noche. Es un caso que nos deja con esa sensación de inquietud, de misterio sin resolver. ¿Pudo Mary Bell superar los traumas de su infancia y llevar una vida normal bajo una nueva identidad? ¿Qué fue de Norma Bell, su enigmática compañera en aquellos días oscuros? Son preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva. La justicia le concedió a Mary Bell la oportunidad de rehacer su vida, de dejar atrás la sombra de su pasado, pero la historia como una cicatriz permanece. El caso de Mary Bell sigue fascinando, sigue generando debate. Fue una víctima de las circunstancias, una niña empujada a la violencia por un entorno brutal, o albergaba en su interior una maldad innata, una oscuridad que la condujo inevitablemente a cometer aquellos actos terribles. Es un enigma que nos obliga a mirar al abismo de la naturaleza humana, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la inocencia, la culpa, la responsabilidad. Podemos comprender realmente las motivaciones de una niña de 11 años capaz de cometer semejantes actos. Este Deep Dive nos ha llevado a las profundidades de un caso que sigue desafiando nuestra comprensión del bien y del mal. Un caso que nos recuerda que la realidad puede ser más oscura y perturbadora que cualquier ficción. Y que la infancia, esa etapa que idealizamos como un tiempo de inocencia y alegría, puede albergar también las semillas de la tragedia. La historia de Mary Bell, una niña que a los 11 años cometió un acto que la marcaría para siempre, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad que se esconde en el corazón humano? Un caso complejo sin duda que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y los límites de nuestra comprensión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.